Bueno, pues entramos en esta parte con la conversación de los lunes con Denise Dresser, a quien le agradezco que esté en la línea telefónica. Está en Toronto, Canadá. Denise, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Carmen. Y Sergio Aguayo aquí presente con la lamentable ausencia de Lorenzo Meyer. Ya comentamos por qué razones, porque tuvo que ir a una diligencia judicial que, bueno, pues nos impide tenerlo aquí en su presencia de los lunes. Y bueno, Denise, Sergio, creo que ni le damos vueltas. El gran tema en este momento es lo sucedido en Chapultepec, el encuentro de el Movimiento por la Paz, la Justicia y la Dignidad, en el cual participa el poeta y escritor Javier Sicilia y el presidente Calderón y parte de su staff. Denise Dresser, que estuviste en el Castillo de Chapultepec, ¿cuál es tu balance, tu valoración de lo sucedido? Mira, creo que hay que reconocer el diálogo que tuvo lugar, el hecho de que tiene valor sentar en la misma mesa a gobernantes y a gobernados, a quienes no tienen poder y a quienes lo ejercen, a ciudadanos y a quienes deberían actuar como sus representantes, pero con demasiada frecuencia no lo hacen. Creo que es importante celebrar que este evento haya ocurrido, aunque tardó demasiado en ocurrir. Y creo que hay que aplaudir el hecho de que el gobierno manifieste una disposición a escuchar en vez de ignorar, de atender en vez de posponer. Todo ello, Carmen, me parece un avance, un pequeño paso en la dirección correcta. Pero al mismo tiempo que hago ese balance positivo, creo que hay que ir al fondo de la cuestión y reconocer que detrás de la forma loable persiste el fondo cuestionable, que detrás del diálogo sobre la estrategia gubernamental quedó la percepción de que Felipe Calderón no está en realidad dispuesto a reformarla. Su posición fue muy clara. Ante la violencia el Estado no puede permanecer indiferente. Dijo de manera reiterada que aceptaba la crítica aunque injusta por haber actuado. Enfatizó que muchos no hicieron nada y él en cambio había actuado. Nos dijo que no iba a claudicar. Y creo que confirmó así un patrón de comportamiento que ha sido sello de su gobierno y que lleva al cuestionamiento creciente sobre esta estrategia inamovible. Hay una brecha cada vez más amplia, y lo revelan las encuestas, entre la obcecación gubernamental en torno a la defensa de su estrategia y los cuestionamientos en torno a sus resultados. Hay una brecha entre esfuerzo gubernamental y resultados gubernamentales. Y creo que lo que quizá el presidente no entendió y consistentemente construyó un hombre de paja diciendo: ustedes me piden que deje de actuar. Creo que lo que no comprendió es que tanto Javier Sicilia como quienes lo acompañaron, las víctimas ahí presentes, no le estaban pidiendo que dejara de combatir a los criminales, sino que lo empezara a hacer de mejor manera. No le estaban exigiendo que el Estado abdicara de su responsabilidad, sino que la ejerciera con más inteligencia. No le estaban diciendo que cesara en sus esfuerzos, pero que dejara de confundir esos esfuerzos con la eficacia. Entonces, a pesar de que hay mucho que celebrar, también hay cosas que cuestionar en torno a este encuentro en lo relativo al fondo y la estrategia de combate a la criminalidad y al narcotráfico, Carmen. Sergio Aguayo, tu balance del tema, ¿cómo lo viste? Gracias, Denise. Mira, primero lo saco de la partida de tenis en la que algunos analistas lo quieren meter si ganó Calderón o Sicilia, porque me parece que la pregunta es si el movimiento sobrevivirá o no sobrevivirá, lo cual me lleva a hacer una comparación con movimientos previos, el de los médicos, el del 68, las movilizaciones cívicas de los 90, todos se daban, y esto es fundamental, cuando el Estado mexicano, el sistema político mexicano estaba intacto y había una cohesión impuesta, pero la había. Vamos, el país estaba cohesionado y articulado, injusto pero cohesionado. Este movimiento surge de manera muy diferente y aparece y se manifiesta cuando hay una emergencia nacional. Vivimos una crisis mayúscula. Por tanto, esto lleva a su peculiaridad, que es al mismo tiempo su fortaleza y su debilidad, que tiene que atender los reclamos de las víctimas, que son por supuesto inmediatos, porque lo que quieren las víctimas es respuesta lo más rápido posible.
pero para que se atienda estas demandas, tiene que atenderse y resolverse lo estructural, porque ni la corrupción, ni la ineficiencia, ni la impunidad que están tras la desatención a tantas víctimas o la violencia van a poderse atender, y es ahí donde viene esa fortaleza y debilidad y las diferencias que se manifiestan al interior del movimiento, en donde hay disputas sobre la agenda y en particular sobre el diálogo con Calderón. Si uno revisa las opiniones sobre el encuentro, es un abanico enorme, todo gira, o la mayor parte de estas reflexiones giran en torno a si fue un acto mediático o si sirvió para atender a las víctimas, cuando creo lo que está en juego es si este movimiento logrará sobrevivir y logrará articular una movilización que incorpore como punto prioritario, pero que la situación de las víctimas, pero que al mismo tiempo las trascienda. Y ese juego, esa coordinación, es extraordinariamente difícil por la misma naturaleza del movimiento, tan plural, tan desigual en sus expresiones. Creo, sin embargo, quiero ser optimista y considero que el jueves fue un parteaguas en términos de la cohesión interna del movimiento, porque logró sobrevivir sin una fisura a su interior, sin una fisura grave que se anunciaba en Juárez. En Juárez hubo tensiones muy fuertes, y en ese sentido prevaleció por lo pronto esa cohesión que será indispensable para lograr atender, en primer lugar, a las víctimas, pero sin olvidar las reformas estructurales. A partir de ahí, ya podemos especular lo que se quiera, porque viene un año extraordinariamente difícil, donde además de la violencia criminal, ya entramos en la lógica de las elecciones presidenciales del 2012, con todo lo que ello implica. Pero al día de hoy, la única posibilidad que tenemos de que, a diferencia de los movimientos del 68, de las movilizaciones a favor del voto, que eran muy acotadas a aspectos particulares, este es un movimiento que está viendo la problemática nacional de una manera integral. ¿Tendrá éxito o no? Esa es otra historia, pero me parece que es fundamental ubicarlo dentro de la historia de lo que es ya la larguísima transición a la democracia. Javier Sicilia junto con Emilio Álvarez y Casa estuvieron en CNN esa misma noche y dieron sus valoraciones del tema. Y ahora también la revista Proceso publica una entrevista de Pepe Gil Olmos a Sicilia, y me parece interesante recuperarlo, Denise, Sergio, porque bueno, es el Sicilia después de Chapultepec. Aquí habla Sicilia de una cerrazón, de que al final de cuentas se encontró cerrazón en el presidente de la República. Su cerrazón demuestra que el presidente no es sensible. La presencia de García Luna, por ejemplo, la comenta Sicilia en esta entrevista con Gil Olmos, la presencia de García Luna, un signo más de intransigencia, y dice, tal vez me faltó dureza, porque algunos le critican a Sicilia que no fue lo suficientemente crítico, sobre todo en la parte intermedia y final de su presentación, a pesar de que la primera pieza fue magnífica en ese sentido, muy aguda, muy bien articulada, pero hay quien le reclama que le faltó dureza frente al poder, que le faltó subir de tono en la exigencia, y que incluso algunos le reclaman algunos quiebres humorísticos como lo del cigarro, o incluso no humorístico, pero con un significado muy particular, que es la entrega del escapulario. Bueno, dice Sicilia, tal vez me faltó dureza, pero también con serenidad se gana. Yo también soy de mecha corta, pero no caí en la provocación. El que manoteó fue Calderón. Acepto cargar las culpas y su costo moral tendrá que asumir su consecuencia jurídica, dice Sicilia. Y cierra este fraseo diciendo, cedimos el lugar pero ganamos voz y presencia pública, porque también contesta a la crítica que se le hizo de que había dicho que no iba al castillo de Chapultepec a sentarse con Calderón y acabaron en Chapultepec sentados con Calderón. Dice, bueno, cedimos el lugar pero ganamos voz y presencia pública. Hay un debate, hay una discusión sobre el balance de este encuentro, porque hay quien le está planteando al poeta que eleve el nivel de exigencia. Hay quien plantea para Calderón un juicio político, y hay quien dice que esto fue un tanque de oxígeno para efectos prácticos para el gobierno de Felipe Calderón. Denise.
Mira, yo creo que no hay que descontar el valor que tuvo el encuentro en términos de darle nombre y voz y presencia y reconocimiento a las víctimas de esta guerra contra el narcotráfico, víctimas que hasta el momento no habían obtenido esa presencia pública, ese reconocimiento, el simple hecho de que pudieran expresar su dolor y que le reclamaran al presidente, creo que es algo que es fundamental para el debate democrático, para la transparencia, para la rendición de cuentas. Eso no hay que descontarlo. Ahora creo que esto entra a una nueva etapa. Se dio un primer encuentro y ahora al movimiento de Javier Sicilia le corresponde regresar a la mesa con una serie de propuestas prácticas en torno a la estrategia de combate al crimen organizado. Porque algo que dijo Felipe Calderón fue que estaba dispuesto a replantear su estrategia si le daban claridad y alternativas viables. Entonces, creo que a Javier Sicilia y a los suyos les corresponde tomarle la palabra y confrontar al presidente con el compromiso que emitió de replanteamiento, si es que acaso se ponía sobre la mesa una mejor ruta para combatir el crimen, una mejor ruta a la que se ha seguido hasta este momento. Entonces, quizá a Javier Sicilia le faltó en ese momento poner sobre la mesa esas alternativas, pero son cosas que se van a ir desarrollando en las próximas semanas y creo que sería importante que se rodeara de especialistas en seguridad nacional, que buscara el consejo de Eduardo Guerrero, de Edgardo Buscaglia, de aquellos que llevan años insistiendo en diferentes rutas que el Estado tendría que transitar para ser más eficaz en la contención de la violencia y en la promoción de la seguridad ciudadana. Creo que Javier Sicilia debe moverse en esa dirección para que después de esta importante reunión testimonial, catártica, en la que obliga al gobierno a escuchar, en la que obliga a la procuradora, al secretario de Seguridad Pública, a los otros presentes, ahí miembros del gabinete de Felipe Calderón, a escuchar las consecuencias de lo que han hecho. Ahora hay que transitar a una segunda etapa de discusión ya de política pública para obligar al gobierno a replantear su estrategia, Carmen. ¿Qué dices, Sergio? Bueno, aquí está una parte muy importante de lo sucedido. Calderón no es la primera vez que lo dice, por cierto, pero lo dijo en un contexto muy particular, que es este encuentro de Chapultepec, de que estaría dispuesto a revisar la estrategia. Como dice Denise, nada más que me digan cómo, de qué manera en todo caso. ¿Qué piensas de esta parte del encuentro de Chapultepec? Mira, me parece que en la entrevista que da Proceso, ya en la segunda parte, hay dos frases que quisiera leer. Dice, dado el formato y que las víctimas eran lo importante, no se pudieron decir más cosas. Preferimos eso, no queríamos desviar la discusión hacia temas más profundos o de fondo. Se refiere, por supuesto, a los incluidos en el documento del 8 de mayo. Y es ahí donde está en donde quisiera abundar en lo que dije en mi primera intervención. Lo inmediato y lo urgente, lo prioritario son las víctimas. Pero la atención a las víctimas no se dará sin la resolución de otros problemas. Y de hecho, una parte del atractivo y de la fuerza potencial del movimiento es que logró incorporar organizaciones o corrientes de opinión a favor de la inclusión de una reforma más estructural que incluya, por supuesto, a las víctimas. Y entonces viene el reto, que estoy de acuerdo con Denise, como lo plantea, simplemente que lo elaboro de otra manera. La etapa que viene tendrá que caracterizarse, en el caso del movimiento, o tendrá que centrarse o dedicarle atención a la relación de el liderazgo individualizado y no disputado de Javier Sicilia y de Emilio Álvarez y Casa, discutir cómo se relacionan orgánicamente, cuál es la relación organizativa, que van a tener con otras expresiones, con otras agrupaciones ciudadanas. En la medida en que logran resolver esa forma de participar, irán diluyéndose las tensiones que existen. Y pongo un par de ejemplos.
hay una tensión en el movimiento entre antichilango. Los organismos del interior del país consideran que la inercia está llevando a una monopolización por parte de los chilangos del movimiento. Habría todo un buen punto o muchísimo que discutir sobre este tema. Pero de ahí se derivó crítica que tiene algo de razón, la forma como se toman decisiones. Leía la carta de una activista de Juárez que decía, ¿por qué no se nos consultó con el tema de la renuncia de García Luna el 8 de mayo en el Zócalo? Como no existen estructuras que permitan procesar estas discusiones y estas diferencias, por el momento lo que estamos viendo es la aparición de críticas, algunas justificadas, otras malintencionadas, pero que serán atendidas o confrontadas en la medida en la que este movimiento, ahora muy difuso, muy desarticulado, muy poco claro en la forma de tomar decisiones, en la forma de elaborar agendas, de presentar resultados, de incorporación del grupo de expertos que plantea Denise, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, me parece que es indispensable, de resolver las diferencias o atender las sensibilidades interior del país, siempre presentes, etcétera, en la medida que se logre resolver esas diferencias en las culturas organizativas, podrá el movimiento dar el brinco y atender simultáneamente a las exigencias de las víctimas y dar cauce a las exigencias de una reforma de fondo que combata corrupción, impunidad y todo lo que está detrás. Pues esas serán las interrogantes que se irán despejando no muy tarde. Estamos muy atentos a esta evolución de este movimiento que se ha construido a partir de la expresión pública de las víctimas. Y pues seguiremos en esto, Denise. Te agradezco mucho que nos tomes la comunicación desde México hasta Toronto y estamos hablando como siempre. Buenos días. Gracias, buenos días también al auditorio. Gracias, Sergio Aguayo, con esta presencia tuya. Y bueno, pues se acabó el tiempo y ahí quedan las interrogantes, ahí quedan las preguntas. Una de ellas fundamental, ¿qué va a ser Sicilia? ¿Qué tipo de figura va a acabar siendo Javier Sicilia, este hombre querido y entrañable? ¿Va a acabar siendo un líder político? ¿Va a acabar siendo un líder social? ¿Va a acabar siendo un inspirador? El movimiento del que es partícipe va a ser un movimiento que impulse la gran reforma política que se requiere en este país para modificar el estado de las cosas en la manera de acceder y ejercer el poder en México, o va a ser un movimiento que centre su fuerza en el valor de la crítica y de la denuncia. Bueno, ahí están abiertas las grandes preguntas precisamente que quedan en este momento y sobre todo a partir de lo sucedido en el castillo de Chapultepec. Así que lo seguiremos platicando, Sergio. Ya no hablamos de los 30 y tantos twitters que se echó Calderón. 35 twitters ¿en cuántas horas? En algunas horas. 4. Pues en las horas que le tomó hacer los 35 twitters para, bueno, pues en todo caso manifestar su beneplácito del encuentro y del tipo de encuentro que sucedió en el castillo de Chapultepec, cosa que también genera otras críticas al movimiento encabezado por Sicilia, porque bueno, hay quien piensa que se capitalizó en este caso a favor del gobierno federal este asunto. Bueno, todo abierto en la discusión y en el análisis. Gracias a los dos por estar aquí esta mañana. Un placer, Carmen. Y como siempre, gracias, Sergio. Gracias a usted que nos acompañó. Pues se acabó el tiempo, pásela bien. Quédese con el resto de nuestra programación esta mañana y lo espero mañana tempranito a las 6. Gracias por acompañarnos.